Bien, buenas, vamos a desarrollar un nuevo capítulo de prácticas del curso de genética. Bien, vamos a ver todo lo que es análisis de pedigrí o árbol familiar o arbograma también como se le llama, ¿no? Nosotros podemos hacer una representación gráfica de los individuos que conforman un grupo familiar donde vamos a poder ver generación a generación los individuos y los hijos que van a tener cada uno de estos individuos a lo largo del tiempo. Para eso se va a utilizar una simbología y unas uniones que se establecen ya universalmente para la construcción de estos pedigrís o árboles familiares. Ahí tenemos la representación. Generalmente representamos, ¿no?, a los individuos dependiendo de programas que utilizan cuadrados para los individuos masculinos y círculos para los individuos femeninos. Un rombo en el caso de que sean individuos no específicos, no se sabe el sexo de ellos, ¿no? También podemos representar un rasgo, una característica o una enfermedad sombreando a los individuos. Cuando los sombreamos completamente, sea un varón afectado o una mujer afectada, ¿no? Estamos hablando meramente de enfermedades de tipo donde hay dominancia completa, donde hay homocigosis. En cambio, a veces también cuando se le colorea la mitad es un individuo heterocigota, ¿no? Los matrimonios se representan generalmente el varón a la izquierda, la parte femenina a la derecha. Los hijos en el orden en que aparecen. Acá hay un varón, este primer varón de izquierda a derecha, ¿no? Y la segunda hija es una mujer. Pero eso va a depender del sexo del individuo que nazca primero, ¿no? Está en orden de izquierda a derecha. También podemos representar gemelos disigóticos, o lo que conocemos también como mellizos. Podemos representar gemelos monocigóticos o idénticos, ¿no? Aquellos que son gemelos y son siempre del mismo sexo. Podemos señalar con una X algún rasgo de algún individuo que nos interese. Estos individuos son individuos adoptados, un individuo fallecido, un punto es un aborto, una doble línea es un matrimonio consanguíneo, que es lo que se ve mucho en ganadería. Se utiliza matrimonios o cruzamientos consanguíneos, ¿no? ¿En qué va a pasar en un árbol cuando las características sean de herencia autosómica recesiva? No olvidemos cómo es una herencia autosómica recesiva. En una herencia autosómica recesiva, por ejemplo, tenemos dos individuos que estén afectados, dos individuos enfermos, tienen que ser con las letras minúsculas. Homocigota recesivo, vamos a suponer A minúscula, minúscula. Y si un individuo enfermo autosómico recesivo se cruza con otro individuo, toda la progenie, ¿no?, acá está la segregación de los alelos, se vuelven a combinar independientemente según las leyes de Mendel, y vamos a tener que todos los individuos también son enfermos, ¿no? Entonces una enfermedad autosómica recesiva que se crucen dos individuos afectados, toda la progenie le va a salir afectada. Pero ¿qué pasa si solamente el alelo afectado está en versión heterocigota? Si un individuo heterocigota se cruza con un individuo normal, se produce la segregación, se va a seguir obteniendo individuos heterocigotas e individuos normales. Estamos hablando acá de genes autosómicos. Eso quiere decir que los individuos van a ser sanos, no, porque es una enfermedad autosómica recesiva y el heterocigota tiene un alelo normal. Por lo tanto es un individuo portador, más no es un individuo enfermo. Pero si ambos son heterocigotas, ¿no?, ambos son sanos, ¿no?, o no están afectados, se produce la segregación y vamos a tener acá individuos normales, individuos que son heterocigotas, la proporción 1, 2, 1, pero estos individuos heterocigotas son normales. Entonces vamos a tener tres individuos normales y un individuo afectado enfermo, donde se combinan los dos alelos recesivos. Ahora, ¿qué pasa si se cruza un individuo enfermo con un normal? Se produce la segregación y lo que ustedes van a observar acá es que los individuos todos van a ser heterocigotas, pero sanos, ¿no? Es decir, voy a tener un individuo enfermo acá en esta generación, y en la siguiente generación el rasgo recesivo, en este caso el individuo enfermo, desaparece. Y es así como se camufla a veces una o más generaciones
una anormalidad o un rasgo recesivo autosómico. En cambio, si cruzamos un enfermo con un individuo heterocigota, ahí vamos a tener nosotros 50% de individuos afectados por el rasgo y 50 individuos heterocigotas pero normales, ¿no? De esa forma nosotros vamos a ver cómo se están comportando a la hora de visualizar un árbol genealógico. Vamos a ver nosotros que con ciertas características del árbol nosotros podemos decir ante qué tipo de enfermedad estamos, ¿no? O ante qué tipo de herencia autosómica recesiva. Bien, en forma resumida, en un árbol la característica de un rasgo autosómico recesivo es que generalmente los progenitores no presentan el carácter, es decir, están sanos. Es lo primero que se observa. Cuando aparece algún individuo afectado, generalmente es un cuarto de la población de hijos, ¿no? Se acerca mucho a un cuarto. Cuando hay consanguinidad, ahí sí, cuando tenemos un tema de consanguinidad, los alelos recesivos se expresan con mayor frecuencia. Entonces, generalmente matrimonios consanguíneos hacen aparecer la enfermedad. Bien, otra característica es dos progenitores con el carácter siempre tendrán descendencia con el carácter, ¿no? Es decir, que si dos individuos están afectados, todos los hijos van a estar afectados, ¿no? Y otro aspecto interesante de una herencia de un rasgo autosómico recesivo es que suele desaparecer una o más generaciones y aparecen las generaciones sucesivas. Es una característica de las herencias de rasgos que están ligados o están en cromosomas autosómicos, ¿no? Bien, en este árbol podemos observar, acá hay un individuo afectado con rasgo, un varón, en esta primera generación. Y este individuo se va a cruzar con una mujer normal, no portadora. Y vamos a tener todos los individuos, ¿no? Tenemos 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, que a su vez se van a cruzar con individuos normales, pero vamos a encontrar la presencia de un individuo afectado en la tercera generación. Acá hay otro individuo varón, acá hay otro individuo femenino y acá otro individuo masculino afectado. Como se puede observar, una de las cosas que primero observamos en un tema autosómico o recesivo es que una o más generaciones no tienen la presencia de un afectado, que es lo que nosotros observamos acá, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros observamos? Y bueno, casi en todos existe una probabilidad de casi un cuarto, ¿no? En algunos casos, bueno, en este hay un solo hijo, pero casi un cuarto de afectados. Eso también nos estaría diciendo que estamos ante una enfermedad de un rasgo autosómico recesivo. Y otro aspecto que ya no cabría duda es el individuo 3 y 4 de la segunda generación son hermanos, ¿no? Y producto de esa consanguinidad aparece el rasgo, ¿no? Recesivo. Con eso comprobamos nosotros que estamos ante un rasgo autosómico, de herencia autosómica recesiva, ¿no? En este árbol. Otro rasgo es cuando el carácter es dominante, ¿no? Es un carácter autosómico dominante. Ahí dice, si un progenitor presenta el carácter, no menos de la mitad de la progenie presenta el carácter, el rasgo. ¿Ya? Si un solo progenitor ya está afectado, no menos del 50% de la progenie estará afectada. La probabilidad de que un individuo aparezca con el carácter no es menor al 50%, ya lo dijimos. Si dos progenitores no presentan el carácter, su descendencia nunca presentará el carácter. Es decir, que si ambos son homocigotas recesivos, cruzas dos de esos individuos y te van a salir individuos, ¿no? Te van a salir individuos que no están afectados, porque el rasgo es dominante. Para que aparezcan tiene que aparecer el cruce de dos homocigotas recesivos, ¿no? Ahí no se da el caso. Y existe individuos, eso es otra cosa, que observamos que hay por lo menos un individuo que afectado en alguna generación. Ahí tenemos todas las generaciones afectadas, ¿no? No menos del 50% de individuos aparecen afectados. Solamente cuando se produce el cruce de individuos no afectados, toda la progenie me sale no afectada, ¿no? Es un rasgo, una característica de un rasgo autosómico dominante. Características de la herencia de un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. Acá tenemos
genes que están en el cromosoma sexual X, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos tipos de árboles? Generalmente existen más hombres afectados que mujeres afectadas. Acordémonos del hemofilia, el daltonismo, que afecta más a varones o a machos que a hembras. Y por otro lado, la descendencia con el carácter al casarse una mujer normal no expresa el rasgo, generando que la característica escape una o más generaciones. Igual que en la autosómica recesiva, acá también vamos a tener una o más generaciones que no presentan el rasgo, pero que aparece posteriormente. Ahí tenemos una generación, por ejemplo, no aparece el rasgo, ¿no? Es una característica, y lo que sí notamos es que mayormente los varones son los afectados, más que las mujeres, ¿ya? Más que las mujeres. Bien, este tipo, miren ustedes, tenemos acá, esto es una hembra normal, XX, un individuo XY, que es afectado. Al cruzarse, nosotros vamos a tener que los individuos salen hombres y mujeres normales, ¿no? Al producirse la segregación y el cruzamiento respectivo, ¿no? Por lo cual desaparece una generación. Pero ¿qué pasa cuando el individuo, vamos a ver acá, cuando el individuo no está afectado, solamente la hembra está afectada? Si una hembra afectada con un individuo normal, vamos a tener mitad de individuos hembras afectados y mitad de individuos machos afectados, ¿no? Si están afectados ambos, toda la progenie va a salir enferma, ¿no? Individuos enfermos, macho o hembras, salen todos los individuos masculinos y femeninos afectados. Si la hembra es normal, pero es portadora, con un individuo normal se va a formar individuos machos y hembras normales, un 75%, pero aparece un 25% de individuos afectados en la progenie, ¿no? Cuando se produce ese tipo de cruzamiento. Por último, la otra alternativa, individuo femenino normal con individuo enfermo, vamos a tener 50% de individuos normales, uno macho y uno hembra, y 50% de individuos enfermos, uno macho y uno hembra, ¿okay? En esa proporción. El otro tipo es cuando la herencia, el carácter que está ligado al cromosoma sexual X, es dominante, ¿no? En este caso, hay tres cosas que denotar. Hombres con el carácter, o sea, ¿no?, con el rasgo afectado, producen en su descendencia todas las mujeres con el carácter y hombres sin presentar el rasgo. Se invierte, ¿no? Hombre afectado con mujer no afectada, entonces ahora las mujeres son las afectadas y los varones son los no afectados. Es típico de este tipo de herencia ligada al cromosoma sexual X cuando es dominante. Aproximadamente no menos de la mitad de la descendencia de mujeres presentan el rasgo, ¿no? 50%. Y existen individuos con el carácter, todas las generaciones están afectadas. ¿Qué es lo que podemos observar acá? ¿No? Mujeres afectadas, me sale un individuo femenino afectado y un varón. Pero cuando yo cruzo a este individuo afectado que está ligado al cromosoma sexual X con una hembra normal, ¿qué va a pasar? Todas las hembras son afectadas y los varones son normales. Se invierten, ¿no? Se invierte el rasgo. ¿Ok? Bien, mujeres afectadas con hombres no afectados me salen mayormente, ¿no?, afectados. Es lo que podemos observar acá, ¿no? Cromosómicamente, un individuo enfermo, ¿no? La mujer es enferma, el macho es normal. Se produce el cruzamiento y vamos a tener hembras afectadas, individuos normales. Se repite. En cambio, si cruzamos todos en enfermos, también vamos a tener individuos enfermos, porque hay dominancia, ¿no?, en este rasgo. Acá, a ver, una mujer normal pero portadora con un individuo macho enfermo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener individuo normal, ¿no? Es una hembra normal, acá hay que corregir, normal, macho normal y 50% enfermos macho o hembra, ¿no? Si cruzamos a una individua femenina normal con macho enfermo, lo que vamos a tener es mitad de 50% de las mujeres, ¿no?, afectadas
y los machos normales. Se invierte, ¿no? Acá el macho enfermo ahora son las hembras las enfermas y las hembras normales ahora son los machos los normales. Si cruzamos un individuo enfermo femenino con un individuo normal, entonces ahí sí todos los individuos van a ser afectados. ¿Qué pasa cuando la característica está ligada al cromosoma sexual Y? Acá lo interesante es que la descendencia afectada siempre son los varones, nunca las mujeres, ¿no? Este rasgo o enfermedad pasa de padres a hijos y a nietos, nunca a la parte femenina. Las mujeres nunca se ven afectadas. Acá lo podemos ver, individuo afectado, cruza con una mujer normal, solamente se afectan los varones. Se cruza este varón afectado otra vez con una mujer normal y solamente se afecta a los varones. Esta forma de herencia ligada a cromosoma Y o también llamada herencia holándrica es propio de algunos rasgos, ¿no? Que solamente se heredan por línea paterna. Ahí lo tenemos, una mujer normal no tiene cromosoma Y. Cromosoma Y siempre lo van a tener los hombres. Entonces, si el hombre está enfermo, entonces la descendencia masculina también lo va a estar, ¿no? Nunca las mujeres. La otra forma de herencia es la herencia mitocondrial o materna. Recuerden que estos genes están ubicados en el cromosoma en las mitocondrias, en el ADN mitocondrial, no en el ADN nuclear. Por lo tanto, esta herencia es de tipo materna. En los vertebrados, las mitocondrias, la mayoría, o el 100%, pasan durante la fecundación de madre a hijos, nunca de padre, ¿no? Acá quienes heredan el rasgo son los hijos de parte de la madre. El padre nunca transmite el rasgo, ¿no? Ahí lo podemos ver, mujer afectada con macho normal, todos los hijos afectados. Se cruza el macho afectado con una mujer normal, ningún hijo afectado. Pero si la hembra se cruza con un macho normal, todos los hijos serán afectados. La herencia es de tipo materna, ¿no? De madre a hijos. Bien, en esta primera parte vamos a utilizar un app, hay varios, pero hay uno bastante interesante que es el Quick Family Tree, ¿no? Donde nosotros, es un aplicativo bastante sencillo, podemos ir construyendo nuestros árboles familiares o genealógicos en una forma bastante sencilla, ¿no? Lo podemos hacer a través de nuestro celular, a través de este app, ¿no? Que lo debemos de tener descargado, ¿no? Bien, nosotros podemos ir construyendo. Acá de repente estamos nosotros, nuestros padres, y a medida que vamos haciéndolo más complejo, vamos agregando nosotros, ¿no?, más individuos dentro del árbol genealógico. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden agregar, bueno, ustedes son este individuo, el A1 que le he puesto acá, pueden agregar pues los padres, pueden agregar los padres de los padres o los abuelos, ¿no? Haciendo el árbol más complejo y ir nutriéndolo de datos. Por ejemplo, ustedes pues como tarea, ¿no?, son ustedes el A1, sus padres B1, B2, ¿no?, de abuelos maternos, ¿no?, de esta persona, ¿no? Pueden ustedes ir armando sus árboles, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá ha habido una unión, ¿no?, y acá ha habido una ruptura. En fin, hay varias cosas bien versátiles este programa. Vamos a verlo. Ahí tenemos el programa, ¿no? Nosotros lo abrimos y lo vamos alimentando con algunas datas, ¿no? A ver, yo quiero colocar una data nueva. Yo quiero y edito, ¿no? Entonces yo le pongo de repente pues acá, como yo les había puesto, le pongo A1, ¿no? Digo que es macho. Pueden colocar la foto, en fin, la fecha de nacimiento y otras características, ¿no? Esa no es la idea. Y acá yo quiero unirle, por ejemplo, vamos a suponer que quiero unirle un hijo, ¿no? Vamos a subirlo un poquito. Yo de repente le quiero unir un hijo, un child, ¿no? No le pongo, a ver, no, de frente acá, vamos a adicionar, ahí está. Le adicioné, ¿no? Padres, ¿no? Puedo editar a voluntad.
puedo editar, de repente a la madre le pongo pues B2, ¿no? Nombre y apellido. ¿No? B2 a la parte masculina le puedo colocar otro nombre, LB1, ¿no? Para identificarlos, ¿no? Ok. Y de ahí, bueno, le puedo colocar a más individuos, ¿no? Si yo deseo, ¿no? A ver, vamos a ver. Dámosle un clic. Vamos a... Ahí está. De repente, ¿no? A ver... Un segundo. No, lo ponemos acá. No me deja. A ver. Entonces yo puedo ir construyéndole ¿no? Más individuos. Le puedo poner acá está uno. Hay un segundo matrimonio. ¿No? ¿No? Puedo agrandarlo. A ver. Puedo verlo más complejo. Tratando de guardar un orden. A ver, por ejemplo, acá hay... ¿no? Aparece la 1 acá. ¿No? Puedo tener diferentes representaciones, ¿no? De estos individuos, ¿no? De repente a este individuo de acá le coloco de repente a ver, puede ser de repente acá le voy a colocar abuelos, ¿no? Entonces yo lo voy volviendo más complejo, ¿no? Le voy a agregar si quiero más generaciones, ¿no? Le voy agregando más generaciones, ¿no? Incluso voy haciendo cruzamientos, ¿no? Le voy agregando más. Lo voy haciendo cada vez más complejo, ¿no? Ok. Yo puedo agregarle muchos más y puedo visualizarlo. Lo interesante del programa es que yo lo puedo visualizar fácilmente, ¿no? Fácilmente, ¿no? Lo achico un poco, lo agrando, ¿no? Y puedo ir creciendo en complejidad, ¿no? Me voy colocando más individuos, ¿no? Voy colocando más individuos, ¿no? Y así sucesivamente le voy agregando más individuos, más complejidad, ¿no? Y puedo ir agrandando, ¿no? Varias generaciones, ¿no? Entonces es bastante versátil. Bien, otro programa que es bastante útil y muy utilizado, no solamente en la rama de la genética, sino diferentes ramas, es el GenoPro, ¿no? Un programa bastante versátil. Vamos a ver un video utilitario para poder empezar a manejar este programa. En el día de hoy quiero compartirles una herramienta de gran utilidad que podemos ocupar cuando se trata de analizar algún caso clínico, alguna situación específica,
con algunos de nuestros estudiantes. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un genograma con un programa que se llama GenoPro. Ese lo pueden adquirir gratuitamente en internet. Se van a cualquier buscador de su preferencia, ponen GenoPro, le dan descargar y listo. Pues bueno, empecemos con la práctica. Abrimos el icono de GenoPro y aparece esta pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar, nos vamos a ir a hacer la primera barra personalizada y damos un clic en la hoja blanca, que significa nuevo, y en automático ya nos aparece una estructura familiar. Para poder trazar un genograma adecuadamente, lo primero que necesitamos hacer es justo eso: trazar el genograma, trazar la estructura, quiénes son los integrantes de esa familia. Posteriormente se van a ir agregando algunos datos y por último vamos a marcar un poco las relaciones familiares, ¿de acuerdo? A partir de una entrevista que se haga. Esta familia está constituida por un hijo, hombre, papá, mamá, y vamos a agregar un hijo más. ¿Cómo agregamos un hijo más? Bueno, tocamos cualquiera de los dos iconos. El icono en cuadrado significa que se trata de una persona de género masculino, y el icono en forma de círculo significa que se trata de una persona de género femenino. Entonces tocamos con un clic con nuestro mouse la figura y vamos enseguida a dar clic en el botón derecho. ¿Qué dice? Hay muchas opciones. Una de esas opciones es: vamos a agregar una nueva hija. Una hija, un hijo, papá, mamá, y vamos a agregar, para que abarquemos 3 generaciones, a la madre de la mamá de nuestro alumno, de nuestro paciente. Exactamente, lo elegimos y elegimos a donde dice nuevos padres. Listo. Y ahí está. Esta es la estructura familiar. Es el primer paso. Ahora vamos a agregar datos de cada uno de los miembros. Cabe aclarar que en la familia de este paciente o de este alumno se trata de una familia constituida, como ya les había comentado, por papá, mamá, los hijos y la abuela materna. Entonces vamos a agregar los datos de cada uno de ellos. ¿Les parece bien? Empezamos con los hijos. Los hijos, que sería el hijo mayor, es hombre. Acuérdense que para hacer un genograma y para poder agregar dentro de nuestro genograma los hijos, se inicia con el del hijo mayor a la izquierda y el hijo menor, o hasta el hijo menor, a la derecha. Tocamos el icono, damos el botón derecho, damos doble clic y en automático se abre esta casilla en donde dice individuo y propiedades. Puedes agregar toda la información que sea necesaria dando clic en cada una de las pestañas. ¿De acuerdo? Regresamos en la parte donde dice general y nuestro alumno o paciente identificado se llama Juan. Juan Pérez Márquez. Para poder ir agregando los datos, vas dando clic en cualquiera de las casillas de los datos que quieras agregar. Incluso hasta te pide si quieres poner apodos o nombres alternativos. También da mucha información. La fecha de nacimiento de Juan sería el 30 de abril y vamos marcando los datos con nuestro botón, con nuestro mouse, ¿de acuerdo? Nació el 30 de abril de 1900.
95. Perdón, sería 99. ¿Les parece? Si ya hubiese fallecido, pues también pasamos a la casilla de abajo y agregamos todos los datos. Como es hijo, no vamos a decidir que no tenga hijos. Profesión, estudiante. ¿De acuerdo? Y vamos a aceptar. En automático te coloca ya el programa el año de nacimiento dentro de la casilla, que es lo único que tiene que ir adentro, la edad del menor o de nuestro paciente identificado y su nombre completo. Como este es nuestro paciente identificado o nuestro alumno, nosotros en terapia familiar le llamamos que es el portador del síntoma, nos dirigimos hacia la primer barra en donde están todos estos recuadros con muchos colores y hasta el final de la barra hay un icono que está pintado de color amarillo. Si solo te posicionas sin darle clic en ese icono, te darás cuenta que te da especificaciones de qué se trata esa nomenclatura. Es persona índice, paciente identificado. Y listo. Ahora agregaremos los datos de la hermana. Ella se llama Adriana Pérez, dijimos, Márquez. Te das cuenta cuando empiezas a escribir, en automático aparece alguno de los apellidos que ya se va guardando, registrando en el programa. Ponemos la fecha de nacimiento, es el 5 de junio de 2015. O del 2005, perdón. ¿Cuál es su profesión? Estudiante también. Y colocamos a donde dice sin hijos, le damos en este icono que es como una flechita hacia abajo y ponemos que hijos no tiene. Aceptar. Listo. Tiene 12 años Adrián. Ahora vamos a agregar los datos de los padres. Empezamos con el padre. En un genograma siempre se va a colocar primero el género masculino y después el género femenino. Y la forma en cómo se une es a través de una línea contigua. Damos doble clic y agregamos los datos. Juan también, dijimos, Pérez Rodríguez. Toda la información es totalmente inventada. Cuando nació Juan, nació el 2 de febrero en 1960. Bueno, lo tuvo muy grande, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer una modificación, damos doble clic. Vamos a poner 69. ¿Les parece? Tiene 48 años, menos 18, o sea que los tuvo a los 30. Ahora tocamos el icono de género femenino, que sería la mamá. Damos doble clic y agregamos datos. Ponemos Marisela Márquez Apodaca. La verdad es que son los que se me ocurren. Y vamos a agregar que su fecha de nacimiento es el 9 de octubre de 1970, un año menor que su esposo. Y en este caso vamos a agregar datos de un padre, el padre de Marisela que ya murió, y la madre de Marisela que vive con ellos. ¿De acuerdo? Damos doble clic en el icono del género masculino y ponemos Adrián
Adrián Márquez. El señor nació el 20 de mayo de 1950. Y vamos a poner que murió el 2 de mayo del 2016. ¿De acuerdo? ¿Qué datos aparecen? Que efectivamente tuvo a su hija a los 18 años y aparecen los datos de el año de nacimiento y el año de muerte. Dentro del icono hay una cruz que significa muerte. Lo único que va dentro del icono es la edad, no más. Aquí está el teléfono, aquí está su nombre completo y ahora vamos con los datos de la mano de Marisela. ¿Les parece bien? Pondremos Marisela de la misma forma, como dijimos que se apellidaba ella, Marisela Apodaca Gutiérrez. Vamos a poner que la señora nació el 19 de noviembre de 1952. Podemos poner profesión, ama de casa. Hasta ahí vamos bien. Bueno, esta es como la segunda parte, como agregar todos los datos sociodemográficos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a trazar un poquito las relaciones familiares a partir de la entrevista que se haga con los familiares. Podemos agregar los datos que requieramos. Nos vamos un poquito de arriba. Lo que yo hacía normalmente era poner un cuadro para poner la información de esta familia. No encuentro el icono. Vamos a poner con el botón derecho. Vamos a poner. Bueno, yo creo que eso, quiero que lo busquen, vamos a poner un poquito de los datos. Tengo entendido que Marisela tiene una relación muy estrecha con Juan, nuestro alumno. ¿Cómo se traza este dato? Eliges el icono, buscas en la segunda barra y cada vez que vas pasando de uno a otro de la nomenclatura te dice de qué se trata. Vamos a poner que Juan papá y Juan hijo tienen una relación pues armónica, porque probablemente el señor trabaje y a lo mejor pasa muy poco tiempo con sus hijos. Adriana y Juan, elegimos a uno, como se dan cuenta. Vamos a poner que sí, efectivamente tienen una relación muy cercana, pero constantemente se pelean, quizá por la diferencia de edades. Y por último agregamos los datos de la relación con Marisela. Quizá Marisela y Adriana pelean mucho, y Adriana puede ser que sea la hija consentida de Juan, mientras que los papás tienen una relación pues armónica, un poco más unida.
En este programa GenoPro, como han podido ustedes ver en los videos, nos permite ir jugando, ¿no? Agregando datos, en verdad es bastante amplio, lo usa la psicología, la ganadería, ¿no? Acá, por ejemplo, yo mismo he creado, y lo cual ustedes tienen que hacer, es mi árbol genealógico, 2 generaciones. Acá estoy yo, ¿no? Mis hermanos y mis padres, ¿no? Tú puedes incluir la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, ¿no? Te aparece automáticamente la edad. Y puedes ir agregando, pues, parientes en varias generaciones. Como parte de la tarea y el uso del GenePro, ustedes deben construir un árbol donde aparezca alguna enfermedad o algún rasgo peculiar de sus familiares, ¿no? Y ustedes incluso lo pueden señalar, ¿no? Pueden señalar que este individuo está afectado, este individuo es candidato, no se sabe, y este individuo es sano, ¿no? Son hermanos, pero tienen diferente constitución genética para un determinado rasgo o enfermedad. Entonces, de la misma forma, ustedes tienen que construir su árbol con la mayor cantidad de individuos y generaciones posibles, ¿no? Luego, bueno, debe completar su árbol, ¿no? Su árbol genealógico lo debe completar, ¿no? Yo puedo construir, bueno, acá estoy yo, ¿no? Una es, 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones, ¿no? 6 generaciones. Scotto es un apellido de origen italiano. Primer Scotto que llegó acá a Perú fue en 1836, ¿no? De ahí, bueno, ha habido una construcción de árboles genealógicos que hemos podido hacer en este caso en mi árbol. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Bueno, y el apellido paterno se va manteniendo, ¿no? De generación en generación a través de los años, ¿no? Décadas, en verdad, ¿no? Y finalmente podemos construir este árbol, ¿no? Y podemos determinar acá hay un rasgo que no se los voy a mencionar, pero que lo padecen estas personas. En la rama paterna no hay, pero en la rama materna sí. No hay más datos de las generaciones más arriba, pero estos individuos son individuos afectados y que han ido pasando esta afectación a los hijos y estos a sus hijos a su vez, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta patología dependiendo de la forma de herencia del rasgo en el caso ya de las últimas generaciones, ¿no? ¿Qué estaría pasando acá? ¿No? Simplemente se va a sufrir de alguna anomalía o alguna enfermedad o algún rasgo particular. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, sino que hay unos rasgos que se heredan de generación en generación, y ver si es un rasgo recesivo, un rasgo dominante, si es autosómico, si está ligado a cromosoma sexual. Y bueno, más raros serían pues que sean rasgos mitocondriales o ligado al cromosoma Y, que es un poco más extraño de conseguir algo así, ¿no? Ahí podemos observar este rasgo, como les dije, ¿no? Este es árbol que se ha construido, y ustedes pueden ir agregando más cosas, ¿no? De repente acá le hacen doble clic. Acá ustedes pueden seleccionar si esta persona se va a cruzar, ¿no? Entonces vamos a suponer este es un varón, lo representamos con un triángulo. En este caso GenoPro representa a los varones con triángulos, ¿no? Los machos. Y le puedo agregar pues un cruzamiento, ¿no? Con este individuo, ¿ok? Entonces yo le puedo poner ahí, tiene la facilidad de ponerle nombre. Vamos a ponerle, qué sé yo, Carmen, ¿no? Carmen, qué sé yo, López, ¿no? López. Pueden poner ustedes en verdaderamente varias características como ustedes quieran. Ponen el año, vamos a ponerle pues 1985, qué sé yo, ¿no? Esta persona está viva todavía, es mujer, ¿no? Por efecto. Entonces ahí yo tengo al individuo, ¿no? Ahí se ve claramente, puedo seleccionar, ¿no? Y jalar incluso si hubiera ¿no? Jalar un poquito para yo poderlo ver. Puedo jugar con el zoom también, ¿no? Puedo hacerlo un poquito más chiquito para que entre. Ahí está, ¿no?
Y le puedo agregar pues acá un hijo, una hija. Yo decido, vamos a suponer que sea macho, le agrego un hijo, al siguiente una hija, al siguiente le agrego otra hija y al final un hijo, ¿no? Y cada uno de estos le puedo dar una característica yo, ¿no? Puedo decir si es hombre o mujer y si tiene el rasgo, ¿no? De repente me interesa acá el individuo, de repente ¿no? Le puedo señalar una asignación médica, me resultó positivo, ahí lo señalo, ¿no? De repente los siguientes individuos también le puedo hacer una asignación y le digo pues que este es un individuo negativo, ¿no? De esa forma yo puedo ir agregando algún rasgo más que a mí me interese, ¿no? El programa es bastante versátil, es muy simpático, ustedes pueden armar sus árboles. Yo tengo armado el mío, ¿no? Ir llevando de generación en generación para ver algún tipo de rasgo que les interese estudiar. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. Puede que no sea una enfermedad, pero tiene muchas aplicaciones muy útiles, ¿no? Entonces el programa es bastante versátil, usa, los psiquiatras también lo utilizan, hay relaciones emocionales, que es lo que han visto, ¿no? Para tratar de darse una imagen de todo el cuadro familiar. Pero nosotros, pues, lo que nos interesa, ¿no? Es tener ¿no? Tener mapeado meramente el tema de los hijos, ¿no? Acá, si de repente alguien quiere agregarle, qué sé yo, a gemelos, ¿no? Incluye los datos, ¿no? Entonces se mueve a diferentes niveles. El Pro tiene esa particularidad, ¿no? Tiene esa particularidad. Entonces ustedes pueden jugar como quieran, ¿no? Y ir armando mediante un árbol completo, luego lo guardan, ¿no? Lo guardan en el archivo, ¿no? Donde ustedes quieren y eso lo van a presentar como tarea. ¿No? La primera parte era construir lo más simple, pero ya más detallado, basándose en un rasgo o algún tipo de enfermedad que haya en sus ramas familiares. Mientras más individuos haya y más generaciones tengan, para un análisis familiar se han desarrollado valiosas herramientas como son los marcadores genéticos, cuyas aplicaciones son múltiples a corto plazo y ya disponibles para propietarios, criadores y clubes de raza animal. La posibilidad de disponer de una identificación genética completamente infalsificable y la posibilidad de contrastar la paternidad o genealogía cuando sea necesario de su ejemplar. Cuando un animal resulta muy bien valorado para determinadas características, su valor como reproductor aumenta considerablemente y de la misma forma su descendencia tiene valor añadido. De ahí el gran interés para garantizar su identificación o la genealogía del animal. Los análisis genéticos en equinos y en general en los mamíferos requieren de una muestra biológica que sirva de fuente de ADN. Esta debe tener disponibilidad, ser fácil de tomar, no requerir entrenamiento y no representar traumas potenciales para el ejemplar. Todos estos requisitos los cumple la muestra de pelo, que cuando se toma con asepsia y adecuada cadena de custodia, se convierte en la muestra ideal, aunque no va a ser la única. Mi nombre es Gustavo Villa, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les voy a mostrar cómo se realiza la extracción de muestras de ADN en equinos. Los pasos básicamente son, después de haber elegido el animal que se va a muestrear, el lavado de la cola. La idea es disminuir los contaminantes en la muestra. Luego se procede el veterinario a lavarse las manos. La idea es que quede en un ambiente higiénico, aséptico, aunque no logremos a tener en el medio un ambiente estéril. Después del lavado nos ponemos guantes. Después de los guantes vamos a pasar, ya con la cola previamente lavada, a extraer los pelos. Importante saber que los pelos no se pueden cortar, se deben arrancar para
poder tener una buena muestra donde extraigamos folículo piloso o lo que llamamos la raíz del pelo, donde es allí donde vamos a tener la muestra de ADN. Después de tener más o menos, debemos extraer entre 30 y 40 pelos, aunque hablan de que con 15 pelos tendría una muestra confiable. Después de extraer los pelos, procedemos a pararlos a unos sobres que están con el mismo consecutivo y donde va la información del animal correspondiente con su respectivo padre y madre. La idea es meter la misma cantidad de muestra en cada sobre. Este sobre ya se manda al laboratorio. En el laboratorio se encargan de procesarla. Allí lo que hacen es más o menos cuadrar de entre 9 y 12 alelos del cromosoma del animal. Esos alelos los van a comparar con una base de datos ya pertinente que tienen sobre el padre y la madre. Ya miran si es positiva o negativa. En la comparación con el ADN paterno y materno, se pasa a decir que si realmente esa es la mamá de la yegua o el papá de la yegua. La muestra a elegir va a depender del tipo de análisis que se quiera realizar y de la disponibilidad de la misma. En casos de abigeato, la muestra a usar va a ser la disponible: fragmentos de pelo, muestra de elección, tejido muscular, manchas de sangre, entre otras. En caso de paternidad, relaciones de parentesco y genotipificación, se recurre a la muestra de pelo con bulbo, alado, nunca cortado, aproximadamente de 20 a 30 pelos. No obstante, cualquier tejido que contenga células es fuente potencial de ADN. En determinadas especies de pájaros y aves en general, no es posible identificar el sexo de los individuos atendiendo a sus características morfológicas externas. Cuando esto ocurre, la prueba de ADN se presenta como el método de sexado más fiable. La prueba analiza los patrones de secuencia de ADN de los cromosomas sexuales para clasificar a un individuo concreto como macho o hembra. El procedimiento más confiable para la determinación del sexo en las aves es por medio de las secuencias del ADN, el cual se obtiene por medio de dos plumas que se extraen de las alas de esta. Estas alas luego son llevadas a una bolsa plástica previamente identificada con el nombre del ave y la edad, y luego son llevadas a un laboratorio donde allí lleva un proceso y así se determina si el ave es una hembra o un macho. En efecto, los criadores de aves necesitan conocer el sexo de las aves jóvenes para su destino: reproductoras, ponedoras, aves de carne, etc. Por tanto, se desarrollan diferentes métodos de sexaje para permitir a los criadores optimizar su actividad. Todos los métodos de sexaje se basan en observar las diferencias difícilmente perceptibles para un ojo no acostumbrado a este tipo de procedimiento. Se dice que una especie presenta dimorfismo sexual cuando existen diferencias visibles entre los machos y las hembras en dichas especies. Este es el método más sencillo de sexaje en aves: observar las diferencias entre ambos sexos para elegir una pareja. Por ejemplo, el plumaje de los individuos jóvenes es muchas veces muy similar o idéntico al de las hembras, por lo cual podemos confundir un individuo inmaduro con una hembra. Por último, este método no nos permite diferenciar el sexo de los individuos de manera precoz. Puede ser necesario esperar incluso años. El sexaje por cloaca consiste en levantar la cloaca del ave que alberga sus partes genitales y su ano, y distinguir las diferencias sutiles que existen entre la musculatura de los machos y de las hembras.
Se trata de una operación rápida. Menos de 4 segundos son necesarios para determinar el sexo del ave, e indolora, pero que necesita por parte del sexador haber adquirido una experiencia técnica difícil. El sexaje por ala es todavía más rápido, pero a diferencia del sexaje por cloaca, solo puede practicarse sobre ciertas variedades de aves con dimorfismo sexual, seleccionadas por presentar desde su nacimiento rasgos externos, plumaje de alas, distintos según su sexo. El sexado mediante la prueba de ADN tiene ventajas interesantes. Es fiable al 100%. Se pueden sexar aves de cualquier edad. No es invasivo ni agresivo con el animal. Es rápido. Los resultados se obtienen en pocos días. Desde el momento que las muestras llegan al laboratorio son sujetas a una cadena de custodia, procedimiento que garantiza la confidencialidad y responsabilidad de las personas, la fecha, el tipo de muestra utilizada, además de la documentación del proceso hasta entregar el resultado del análisis. Incluso se mantienen almacenadas por ciertos años o cuando la asociación de usuario determine que se pueden descartar. El ADN es la molécula que nos permite determinar muchos parámetros del individuo, es decir, va a sufrir enfermedades, va a tener tendencia a tener limitaciones físicas. En el caso de los mamíferos, en este caso equinos, bovinos y caninos, permite determinar una serie de características que nos van a decir si este ejemplar es hijo o no de otro que se está cuestionando, si este ejemplar va a tener una muy buena capacidad productiva en cuanto a la leche, o va a tener muy buena capacidad de producir carne con mucha calidad en su terneza o en su marmoreo, y por lo tanto el ADN va a ser esa molécula que me va a decir si este ejemplar va a ser y va a tener un valor agregado que me va a permitir seleccionar adecuadamente en mi hato ganadero todo lo referente a una adecuada selección genética. La muestra ideal para realizar el análisis molecular de las pruebas de identificación genética y pruebas de parentesco, así como detección de genes de importancia económica en bovinos, es la muestra de pelo, ya que implica que no hay un traumatismo grande en el ejemplar y no hay posibilidad de generar enfermedades de transmisión por traumas y salida de sangre de él. Esta muestra debe ser muy bien rotulada, muy bien embalada y debe ser enviada al laboratorio en cuanto antes. Después de que se llega al laboratorio, se procede a ingresar unos datos a la cadena de custodia de este laboratorio y debe ser ingresado todos los datos del ejemplar en cuanto a edad, raza, color, especie, deben ser ingresados al software que es diseñado para este tipo de casos, para tener en la base de datos toda la información registrada y digitalizada. Después de que se realiza esto, este ejemplar de esta muestra es individualizado mediante un código que es ingresado al laboratorio y se procede a realizar allí el análisis molecular. Este análisis molecular incluye inicialmente una extracción de ADN. Esta extracción de ADN incluye unos métodos moleculares que permiten, a partir del folículo piloso, en este caso de pelo, aislar el ADN mediante una serie de reactivos que dañan las células y hacen que el ADN sobrenade en la solución. Esta solución de ADN es luego utilizada para hacer detección mediante un método molecular llamado amplificación del ADN de las partes del genoma que van a permitir determinar y detectar los genes de interés, tanto para identificación e individualización de este ejemplar, como para detectar qué genes de producción contiene este mismo ejemplar. Después de que se realiza la reacción de PCR o amplificación del ADN, se procede a llevarlo a un equipo llamado analizador genético, el cual me va a permitir detectar en la pantalla del computador cómo es genéticamente ese individuo, qué características tiene, y puede así resolver el caso, si es un caso de abigeato o de ganado de intercambio, puede determinar qué genotipos tiene este individuo en cuanto a sus genes de importancia económica.
aquí en esta área recibimos las muestras para su procesamiento, y lo que hacemos es una serie de pasos técnicos que consiste en la adición de diferentes reactivos y realización de procedimientos para lograr extraer el ADN de las muestras. El resultado del procedimiento de extracción de ADN es la obtención de una solución acuosa de aproximadamente 100 UL, la décima parte de 1 milímetro, que contiene las moléculas de ADN. El éxito del procedimiento va a depender de la calidad del ADN aislado, esto es, lo más limpio y libre de proteína posible, de lo cual va a depender los análisis posteriores. Cuando se tiene la molécula de ADN aislada y conservada, se procede a analizar por medio de la técnica llamada reacción en cadena de polimerasa. Los sitios en el ADN que nos van a brindar la posibilidad de diferenciar un ejemplar de otro. Estos sitios son llamados marcadores genéticos, los cuales están localizados a lo largo de todo el genoma y son diferentes entre los individuos, es decir, el mismo sitio puede variar de un ejemplar a otro. El procedimiento de PCR permite, mediante una reacción enzimática, detectar los marcadores genéticos en el ADN y separar y multiplicar millones de veces este segmento de interés que nos permitirá saber las variantes, también llamados alelos, que posee el individuo en su información genética para los marcadores genéticos de interés. El procedimiento de PCR es necesario para que los equipos que se usarán más adelante detecten y analicen las variantes que tienen los ejemplares. Al final de este procedimiento tenemos una solución acuosa en la que se encuentran los fragmentos de ADN de los marcadores genéticos, listos para ser analizados por un equipo especializado. El procedimiento siguiente es llevar el producto de la PCR a equipos de electroforesis capilar de última generación, llamados analizadores genéticos, que fueron los usados por los grandes laboratorios en el mundo para llevar a cabo el proyecto Genoma Humano. Este análisis consiste en que el equipo transfiere o inyecta las muestras a un capilar de aproximadamente 50 centímetros de longitud o 0.2 milímetros de diámetro. A través de él las moléculas migran, haciendo que las más pesadas migren más lentamente que las más pequeñas. Al final del capilar las moléculas pasan a través de una ventana, la cual emite un rayo láser que excita las moléculas que pasan en ese momento. Esa excitación genera liberación de energía y una señal que está captada y almacenada por el equipo. Cuando esta muestra termina de migrar, los datos de la misma son almacenados y se inicia el análisis de la siguiente muestra. También el ADN es una fuente que me permite en otras especies animales, como en aves, determinar su sexo. Es decir, en aves que no tienen dimorfismo sexual, en la cual durante toda su vida no va a haber una diferenciación de sexo, ya sea por morfología, por el tamaño, por el color de las plumas, el ADN me permite, a partir de una sola pluma, aislar ese ADN y determinar mediante el análisis de sus genes si es un macho o una hembra, lo cual es muy importante a nivel de control de caza clandestina, a nivel de conservación de especies en vía de extinción, a nivel de compra y venta de ejemplares exóticos y adorno para casas y todo eso, que tiene un alto valor a nivel comercial.
Ya tenemos acá todos los análisis resultantes de todos los procedimientos moleculares que hicimos anteriormente. Entonces vemos aquí esta serie de, llamaremos picos, que son las señales que me permiten determinar la región del ADN que está detectada. Aquí tenemos un presunto padre, un caballo presunto padre, aquí está el potrillo, que queremos determinar si es o no el hijo de este otro ejemplar. ¿En qué consiste el análisis, la interpretación? Consiste en que debemos encontrar coincidencia genética de la mitad de la información genética de los dos ejemplares, que al menos el hijo tenga una variante que tenga el padre y que la compartan para poder decir que es el hijo biológico de ese presunto padre. Entonces se procede a comparar cada uno de estos sitios que estoy señalando. Son marcadores genéticos. Cada uno de ellos puede tener uno o dos números. Dos números se llama heterocigótico, un numerito se llama homocigótico. Es decir, este presunto padre, aquí en esta región del ADN, la agrandaremos, tiene un número 83 y un número 97. Ese ejemplar recibió un 83 del padre o la madre y un 97 del padre o la madre. Y aquí vemos el presunto hijo de este caballo. Encontramos que tiene un 97 repetido, 97-97. ¿Qué quiere decir? Que hay coincidencia entre la información genética del presunto padre con la del hijo. Hay evidencia de que es el hijo biológico. Procedemos a comparar así todos los marcadores genéticos que hemos hallado. En este segundo marcador genético, el presunto padre es 127-135 y el hijo, presunto hijo, es 135. Hay otra evidencia de que ese 135 lo comparte con este individuo, por lo tanto puede ser el hijo biológico. Y así sucesivamente comparamos todos los marcadores genéticos. Y vemos para cada uno de ellos que hay coincidencia. El hijo para acá, este marcador genético, es 162, 184 y el presunto padre es 160, 184. Comparten este alelo 184. Para poder determinar que este potrillo es realmente el hijo biológico de ese caballo, tenemos que analizar mínimo de entre 15 a 18 marcadores genéticos y en todos ellos debe haber coincidencia, que por lo menos la mitad de la información genética que tiene el hijo esté presente en el presunto padre, para poder determinar que es una paternidad comprobada a nivel genético. Las muestras analizadas en este procedimiento que hemos visto nos indican que las muestras de plumas pertenecen en ambos casos a hembras. Vemos aquí la presencia de los dos genes, igual acá en el segundo ejemplar vemos la presencia de los dos genes que nos indican que ambos ejemplares son hembras. Los reportes y análisis genéticos que realiza un laboratorio de manipulación genética deben cumplir con altos estándares de calidad, excelencia, independencia de juicio, objetividad, imparcialidad y neutralidad científica respaldada por sellos de calidad. Un laboratorio de identificación genética para prestar sus servicios debe estar acreditado por la ONAC, la norma internacional 17125. Además, estar habilitado por la Dirección Seccional de Salud. Pero además de estas exigencias, tiene ejercicios internacionales colaborativos con otros laboratorios. Se debe cumplir con una estricta cadena de custodia de las muestras, con una alta confidencialidad de la información, con el personal altamente capacitado, un control metrológico estricto y tener unos requisitos de espacios físicos según la normativa. Un laboratorio de identificación genética también debe ser certificado con la norma internacional ISO 9001, versión 2008, por el ICONTEC e ICUNET. El ICUNET es a nivel internacional, el ICONTEC es a nivel de Colombia. También debe ser habilitado por la Dirección Seccional de Salud. Pero además de esto tenemos otros ejercicios de calidad colaborativos internacionales y otro ejercicio colaborativo de calidad nacional. Hay
Hay que aclarar que la tipificación por ADN no está fuera del alcance ni es una cosa de otro mundo. Con el avance tecnológico cada vez se utilizará más y más.